La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. La doctora Graciela Belén Esparza nace en Ciudad de México un 4 de marzo de 1927. Creció con sus padres Gonzalo Benjamín Ruiz Esparza Navarro y Elisa Estrada García, personas honorables, y sus hermanos Humberto, Elisa, Gonzalo, Samuel, Yolisma, Santa y Sonia Esparza. Conoció de Jesús como su Salvador con apenas 3 años de edad, teniendo como máxima afición la lectura de la Biblia, llegando a leer desde muy pequeña 300 a 400 capítulos semanales. Gustaba también de la lectura de libros clásicos como El Paraíso Perdido, La Divina Comedia, Don Quijote, El Caballero de la Mancha, y literatura griega y general como la Odisea, la Ilíada o Sófocles, entre otros. Sus estudios superiores fueron los siguientes: licenciatura en Filosofía y Letras por parte de la UNAM, maestría en Teología en Asbury en el Seminario Teológico de Kentucky, maestría en Historia en la UNAM, doctorado en Filosofía en la UNAM. Siendo una mujer con pasión por el servicio a Dios, se entregó por completo, realizando la obra del Señor en diferentes maneras y lugares. Por mencionar algunos, trabajó en World Vision en Centro y Sudamérica. Fue directora en diferentes países trabajando en el desarrollo del trabajo social. Perteneció a la Junta de Directores de Sociedades Bíblicas de México. Realizó decenas de traducciones de literatura del inglés al español. Directora de más de 500 iglesias por parte de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo AR, una organización que tiene sus inicios en los años 50, gracias a su trabajo misionero y que hoy en día está en la mayor parte del país. Además, cuenta con un orfanato en Puebla y varios institutos bíblicos. Su primera predicación fue sobre un huacal en un mercado de la colonia Ignacio Zaragoza, cuando apenas era una niña. Cuando comenzó el trabajo con apenas unas cuantas personas años después, alguien le dijo: «Hermanita, ¿qué crees que podrás hacer con un carretón de basura?», refiriéndose a la gente que comenzaba a congregarse con ella. Antes de partir y después de haber fundado más de 500 iglesias en México, recordaba esta frase pensando en que no era ella, sino Dios trabajando con ese carretón de basura. Haciendo referencia a algunas de sus palabras, ella decía: «Imec nació conmigo, y nacimos en la calle. Nacimos por la necesidad del corazón de que Jesucristo el Señor fuera conocido cada vez más. México para Cristo. Esa ha sido la pasión que Dios plantó en el corazón de muchos». El primer lugar donde el Señor la llevó fue a Zaragoza, a las calles de una colonia sin servicios, y fue caminando por las calles que se inició el trabajo. Así es como nació el movimiento. Nunca hubo la intención de formar un movimiento. El único deseo de ella era que la gente conociera a Jesús. Pero como la gente empezó a llegar y el grupo creció cada vez más, algunos hermanos se fueron incluso a vivir a otras colonias. Nesa fue la primera y de allí se extendió para otros lugares de la República Mexicana, hasta llegar a ser lo que ahora es. Uno de sus versículos favoritos era: «Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé». Job 14:15. Hoy le damos honor a una gran mujer, una sierva del Dios Altísimo que nos predicó con su vida y nos ha dejado un gran legado. El camino del Señor es un gozo. No hay un camino más difícil que este. No hay un camino más bendecido. Si yo tuviera 100 vidas, las usaría igual. La gloria de Dios es lo que más me importa. La vida es una emocionante aventura. Sin aventura, no hay vida. Pero la aventura sin Dios no es vida. Doctora Graciela Esparza.
Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6.º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Como toda la palabra de Dios, este pasaje es extremadamente rico. No es nuestro ánimo profundizar en profecía, porque esto nos llevaría a diferentes situaciones, y no es nuestro ánimo para nada ni polemizar ni contradecir. Solamente buscar en la palabra de Dios aquello que de manera general puede ayudarnos para caminar con Dios más de cerca. Sin embargo, es un hecho bíblico totalmente conocido. Las cosas que dijo el Señor Jesucristo, y vamos brevemente a verlas en Mateo, capítulo 24, están ciertamente en este capítulo y en lo que Él dijo, relacionadas con este pasaje. En Mateo 24 estaban hablando con Él los discípulos cuando salían del templo. Y lo que Él les dijo cuando ellos le preguntaron: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué señales hay de lo que viene? Cuando Él les respondió, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Sentándose Él en el monte de las olivas, se llegaron a Él los discípulos aparte, diciendo: dinos. Y son 3 sus preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que Él acababa de decir sobre el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Pregunta número 3. Y del fin del mundo. Después Él respondió: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Cierto está sucedido a lo largo de los siglos, sigue sucediendo.
Oiréis guerras y rumores de guerras. Pues bueno, lo oímos, lo vemos. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Encontramos mencionados los anticristos, luego las guerras. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Guerra. Y habrá pestilencias y hambres. Habla de pestilencia, otra manera de decir diferentes tipos de plagas, enfermedades. Hambres, es claro, terremoto por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores, etc. Solamente leemos este pasaje en Mateo, porque tiene relación con estos llamados los 4 caballos del Apocalipsis. Vamos a hacer un breve análisis sobre esto en relación con 2 otros versículos en otro lugar. Alguien me preguntaba no hace mucho, o me decía, sugiriendo, que tal vez, sugiriendo que probablemente pudiéramos hablar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un largo tema, un tema interesante, un tema profundo, un tema digno de análisis. Pero en esta ocasión solamente mencionaremos el hecho de que hay básicamente 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que llega, pero es únicamente el preludio para, diríamos, el arrepentimiento sobre el arrepentimiento. En otras palabras, la persona ve su equivocación, la verdad llega a la mente, a la razón, a la conciencia, posiblemente al corazón, en algún sentido. La persona lamenta su camino, lamenta cualquier cosa que sea negativa y que haya producido daño a sí mismo y a su entorno, pero no dura mucho. Después de un tiempo, las mismas cosas que le atrajeron antes empiezan a jalarle y llegan al grado de decir, lamento el tiempo que he perdido. Tal vez no lo dicen con esas palabras, pero pudiera traducirse diciendo, lamento el tiempo que he perdido buscando a Dios. Lamento el tiempo que he perdido tratando de caminar con Él. Hay grados de pérdida cuando se trata de esta pérdida del arrepentimiento y está el retoma de la vida anterior. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla del perro que vuelve a su vómito. Después de haber vomitado, echado fuera alguna cosa que se lamenta, que duele, que lastima o que sencillamente produce repulsión, se puede volver a la misma cosa porque se prefiere vivir de esa manera. Para este tipo de pérdida, que puede llegar a ser absoluta, puede ser transitoria. No es muy frecuente que sea transitorio, porque el que se arrepiente de su arrepentimiento por regla general cae en una cima de la que ya no sale. Y a esto se refiere un pasaje terrible en Hebreos, donde dice ya no queda más sacrificio por el pecado. Pero no vamos a ahondar sobre esta parte. El otro es el arrepentimiento profundo, verdadero, auténtico. Viene, por supuesto, acompañado de dolor por aquello que se hizo mal o por aquello que debiera haberse hecho y no se hizo. Viene muchas veces acompañado por el dolor de ver que no hay manera de reparar el daño, que no hay manera de retomar las cosas y volver a empezar. Sin embargo, todo sirve para hacernos entender. La lucha que viene acompañando el arrepentimiento es muy constante. Cuando el arrepentimiento vuelve atrás, por supuesto que la lucha cesa. Pero cuando el arrepentimiento sigue su proceso de purificación, su proceso de ahondamiento y transformación, se necesitan armas determinadas. Es en el libro de Apocalipsis donde encontramos la fórmula. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Nos da la victoria cuando sabemos cómo aplicarla. Es muy sencillo aplicarla. Todo lo que hay que hacer es clamarla con fe y tomarla para que sane las heridas. Las heridas de la sorpresa, el resentimiento, el mal que recibimos, muchas veces sin culpa,
a veces con culpa. Pero como quiera que sea la virtud y el poder de la sangre del Cordero, que clamamos sobre la conciencia, sobre la voluntad, sobre el corazón, y que ciertamente funciona porque da limpieza, da paz. Y no han amados la palabra de su testimonio, dice. En otras palabras, la capacidad de decir con claridad lo que Dios hace por nosotros y pararnos con firmeza sobre esas promesas. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, la capacidad de poder decirle a Dios, te amo más que a mi vida. Llegamos a cantarlo. Te amo más que a mi vida. Será cierto. Pero volviendo a nuestro pasaje en Apocalipsis, se necesita de esta victoria continua para poder entender y vencer lo que estos jinetes significan en nuestra propia vida. La parte histórica, que ya está llegando, que ya está aquí, la leímos como una profecía del mismo Señor Jesús y que se repite aquí en Apocalipsis. La aparición de los anticristos, las guerras y los rumores de guerras, tipificados por estos caballos. Ahorita lo analizamos un poco más, pero ya en relación con nosotros mismos. Es decir, la lucha interna en estos aspectos. Las pestes, las hambres y ciertamente la muerte. Y en esta primera parte, cuando habla del espíritu del anticristo, dice en el pasaje que ya se leyó, debemos entender que este es el quinto sello, y es precisamente en el quinto sello, cuando se inicia el pasaje de la tribulación, si uno se ocupa de leer la escritura en Apocalipsis con algún cuidado y análisis. Pero miré aquí un caballo blanco, el caballo es blanco, habla de un poder que parece puro. El que estaba sentado encima de él tenía un arco. Habrá que recordar que el arma que usa Jesús es una espada, la espada de la palabra. El arco lo utiliza el enemigo, ahorita decimos algo más. Le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Cuando se refiere a Jesús, Él no es un también. Él es primero y va adelante. Él es absoluto. Cualquiera que venga detrás es un también. Pero Jesús no es también, nunca. Es simplemente Él. El caballo blanco, indicativo de una pureza que en este caso es solo aparente, de una realidad, de una verdad que solo parece ser. El anticristo. Vamos a llevar el tema, vamos a llevar la situación a la vida personal de cada uno y a la vida del hogar, a nuestras relaciones humanas, donde quiera que estemos. Cuando tenemos como resultado final la muerte de algo, la enfermedad de algo, no hablo de enfermedades físicas, claro, pero las enfermedades emocionales que se presentan en la vida y en los hogares y etcétera, siempre empiezan de la misma manera. Siempre empiezan con este, llamémosle espíritu, esta manera de enfoque, esta manera de ver las cosas. Yo tengo razón. Tengo la fuerza del caballo blanco. Tengo la fuerza de lo que es verdadero. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. No es el espíritu pacífico de Jesús. Él, decíamos, como arma tiene, por supuesto, y empecemos un poco más. Empecemos con el caballo. El caballo también lo usa el enemigo. Tenemos el ejemplo en muchos lugares de la palabra. Pero el caballo blanco lo asociamos con la fe. La fe. La fe que puede ser positiva o negativa. Hay mucha gente que utiliza la fe negativa. ¿A qué nos referimos cuando decimos fe negativa? Todo va a salir mal. No va a salir bien. Las cosas van a ir chueco. Es que así no puede ser. Y todo el enfoque es negativo. El negativismo también tiene su poder. El negativismo también tiene su influencia. El arma usada por Jesús es la espada, es la verdad, es la palabra misma.
Y cuando la palabra viene a nosotros y nos toca, nos hace bien porque nos enseña y nos da luz. La palabra de Dios nos ilumina, nos hace ver la realidad, nos hace reflexionar sobre lo correcto. Llegan a pasar pequeñas o grandes tragedias en nuestra vida. Si vamos a la palabra de Dios y recordamos que todas las cosas obran juntamente para bien, con la única condición de que nuestro amor para con Dios y sus verdades sea completo. Por ejemplo, este es el día que hizo Jehová. Alegrémonos, gocémonos en él. Este es el día que él hizo. ¿Qué tal si robaron mi casa? ¿Qué tal si alguien de mi familia fue asaltado? ¿Qué tal si alguien insultó injustamente? ¿Qué tal si? Pero este es el día. Y si voy a usar la espada de la verdad de manera adecuada, voy a decir sí. Pero todo tiene un objetivo. Todo tiene una razón de ser. Y voy a empezar a trabajar en mi propio corazón para tener paz, no importa qué. Porque no importa la pérdida. Mis ganancias en él pueden ser mayores con solamente saber, este es el día que tú hiciste. No me voy a gozar y regocijar sobre aquello que perdí o sobre lo que no tengo o sobre lo que sí tengo, pero en el hecho simple de que tú hiciste mi día. Y tú tienes derecho a todo lo que a ti te plazca porque todo es tuyo. Y usamos la espada de la verdad. Este caballo, este espíritu que va contra el espíritu de Cristo, usa un arco. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura que debemos usar como cristianos, dice que debemos usar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego que vienen del enemigo. Los dardos, las flechas, proceden de los arcos, vienen de un arco. Ciertamente el enemigo tiene un arco que utilizar, y las flechas que envía son de fuego, flechas de duda, flechas de amargura, flechas de tristeza, flechas de autorreproche, flechas de falta de autoestima, etc. Pero cuando ponemos el escudo de la fe por delante, esto no puede dañarnos. Lástima cuando dejamos que este caballo de yo tengo la razón, o de merezco más, o de no es justo lo que me ocurre, o lo que recibo, o lo que viene, empieza a galopar en nuestra voluntad, mente, corazón, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Cuando éste empieza a galopar de esa manera y empezamos a sentir que el propio corazón arde con diferentes tipos de sentimientos negativos, sale el segundo animal, un caballo bermejo. El que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, que se maten unos a otros. A él le fue dada una grande espada, una espada grande, el caballo de la guerra. En cuanto tenemos este primer espíritu cabalgando, el espíritu de yo tengo la razón o yo merezco más, la guerra viene de inmediato. Primero en el propio corazón. Empieza la guerra interna, la lucha interna de duda, de reproche, y empieza a morir la paz, la alegría. Dije alegría, pude haber dicho gozo, pero en realidad la alegría es la semilla del gozo. Así es como empieza. Y viene esta sucesión de sentimientos negativos de reproche o simplemente el mal humor. ¿Cómo quieres que esté contento? No puedo responderte de otra manera. Ahorita déjame en paz. No quiero que me moleste nadie. Y olvidamos la gratitud que debemos. Donde quiera que vamos y a cualquiera que nos tolera y nos soporta en medio de nuestros males. Y viene la guerra. Lo que es peor, en ocasiones esta guerra se vuelve tan profunda que de veras empiezan, no hablo de manera literal, ojalá, pero sí internamente a matarse los unos a los otros. Se dicen palabras duras que después ya no se olvidan. Se hacen reproches que difícilmente se borran. Se dicen cosas tan hirientes que quedan las cicatrices permanentes
aunque dejen de sangrar. Y hay muerte de tantos tipos en los hogares, porque alguien piensa que tiene la razón. Y se justifica de sus obras, se justifica de sus hechos, y mata y destruye. A veces hemos visto destruido el futuro de un hogar, solo porque alguien se enojó pensando que tenía razón, y alguien respondió de la misma manera, por el mismo motivo. Yo tengo razón. Y se matan los unos a los otros, porque se acaba la paz. Después de este segundo caballo, viene el tercero de ellos, el tercer sello, el tercer animal, y veo un caballo negro. El que estaba sentado tenía un peso en su mano. Este pasaje es muy interesante. Tal vez tendremos tiempo de analizarlo con más cuidado la semana próxima, pero únicamente para mencionar de qué se trata. Este caballo negro en realidad habla del hambre de tantas cosas. Lo analizaremos con más cuidado, espero. Pero viene el hambre que se despierta cuando se siente incomprensión por parte de aquellos que se supone nos aman, a quienes se supone amamos. Y cuando uno se siente incomprendido, no aceptado, desechado, empieza esta hambre de aceptación, esta hambre de afecto, este hambre de integración. Cuando esta hambre llega, ciertamente que ha llegado a una destrucción profunda, porque la persona empieza a aislarse, empieza a depreciarse más, empieza a sentir que a lo mejor la vida no es justa, empieza a recordar sus problemas pasados que también pueden haber sido negativos y empieza a mal agradecer porque ya no los ve, todos los favores que Dios le ha dado a lo largo de la vida. Ya no ve el bien, solamente el mal, y el poco bien que ve le parece insuficiente. Le cuesta trabajo agradecer las cosas pequeñas, le cuesta trabajo darse cuenta del esfuerzo de otros por hacerle bien. Se olvida de todo lo que es bueno y se fija únicamente en aquello que es malo, negativo y dañoso. Ciertamente cabalga el caballo negro dentro del corazón de quien se deja llevar por esto. A reserva de platicar un poco más sobre un versículo y el próximo caballo, volvamos al pasaje donde dice: le han vencido, primero por la sangre del Cordero. Cuando se suelte sobre nosotros este caballo del espíritu contrario a Cristo, el yo tengo razón, el merezco más, el tú no sabes lo que dices, pero yo sí, el juicio interno, aunque sea callado, pero juicio negativo, es bueno clamar el poder de la sangre de Jesús. Jesús, limpia mi mente con tu sangre. Quita de mí el ojo maligno. Después de todo, Señor, a lo mejor mi lengua está siendo mentirosa. Quita de mí la soberbia de mi mente que me hace pensar que merezco más. Dame sencillez de corazón. Permite que el poder de tu sangre de Cordero invada mi vida de nueva cuenta y me llene el corazón. Y después empezar a cantar con la fuerza de un testimonio vivo. Puede cantar tantas cosas, inventar su propio canto de alabanza a Dios, o recordar algunos de los que muchas veces se conocen aquí o allá. Yo tengo gozo en mi alma. Jesús es el Señor. Y tantas otras cosas que podemos cantar con gozo. Aunque en esta vida no tengo riquezas, y la fe, ¿verdad? Sé que hay en la gloria, y nuestra mansión es Cristo Jesús. La palabra de nuestro testimonio que puede brotar mediante el canto, ¿por qué no? Cante si puede cantar. Y si siente que ya la voz no le ayuda, o no le ha ayudado nunca, cante de todas maneras con el corazón. Y no se ame a sí mismo lo suficiente como para matar la paz de otros y matarse a sí mismo también. Cójase de Dios. Él está siempre presente y Él siempre promete
El que a mí viene, no le echo fuera.